5. Una vez segura en un 99% de que la furgoneta no estaba ya allí mucho antes de la llegada de Terry Maitland a Dayton con su mujer y sus hijas el 21 de abril, Holly fue en su Prius a la unidad de memoria Heisman. Era un edificio bajo y alargado de arenisca, en medio de más de 1,5 hectáreas de jardín bien cuidado. Una arboleda lo separaba del Hospital Kindred, probablemente la institución a la que pertenecía, que la gestionaba y que por consiguiente obtenía pingües beneficios. Desde luego no parecía un establecimiento barato. Peter Maitland tenía un buen colchón, un excelente seguro o las dos cosas, pensó Holly con aprobación. En el estacionamiento había plazas vacías para visitantes de sobra a esa hora de la mañana, pero Holly eligió una en el extremo más alejado. Su objetivo Fitbit era 12,000 pasos diarios, y cada pequeño trecho contribuía. Se detuvo un momento a observar a 3 celadores que paseaban a 3 residentes. Daba la impresión de que uno de estos sabía dónde estaba, y después entró. El vestíbulo era un espacio agradable de techo alto, pero debajo de los aromas a cera de suelo y a abrillantador de muebles, Holly percibió un leve olor a orina procedente del interior del edificio. Y algo más intenso. Habría sido absurdo y melodramático decir que era el olor de la esperanza perdida. Pero a Holly le pareció que olía a eso. Posiblemente porque me pasé una buena parte de la primera etapa de mi vida mirando el agujero en lugar del donut, pensó. En un letrero que había en recepción se leía: todos los visitantes deben registrarse al llegar. La recepcionista, la señora Kelly, según la pequeña placa colocada en el mostrador, recibió a Holly con una sonrisa de bienvenida. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Hasta ahí todo normal, nada digno de mención. La situación cambió cuando Holly preguntó si podía visitar a Peter Maitland. La sonrisa permaneció en los labios de la señora Kelly, pero desapareció de sus ojos. ¿Es usted pariente? No, dijo Holly. Soy amiga de la familia. Eso, se dijo, no era exactamente mentira. Trabajaba para el abogado de la señora Maitland, y éste trabajaba para la señora Maitland. Y eso podía considerarse una especie de amistad, ¿no? La habían contratado para limpiar el nombre del difunto marido de la viuda. Sintiéndolo mucho, eso no basta, respondió la señora Kelly. Lo que quedaba de su sonrisa era ya meramente superficial. Si no es usted pariente, sintiéndolo mucho tendré que pedirle que se marche. En todo caso, el señor Maitland no la reconocería. Su estado se deterioró este verano. A partir de este verano, o desde que Terry vino a verlo en primavera. La sonrisa se había esfumado ya por completo. ¿Es usted periodista? Si lo es, está obligada por ley a decírmelo, y le pediré que abandone el recinto de inmediato. Si se niega, avisaré a seguridad y la acompañarán a la salida. Ya han venido personas como usted más que suficientes. Eso le resultó interesante. Tal vez no tenía nada que ver con el asunto que había ido a investigar, pero quizás sí. A fin de cuentas, esa mujer no se había puesto hecha un basilisco hasta que Holly mencionó el nombre de Peter Maitland. No soy periodista. Aceptaré su palabra, pero si no es usted pariente, debo pedirle que se marche. De acuerdo, contestó Holly. Se apartó de la recepción 1 o 2 pasos. De pronto se le ocurrió una idea y dio media vuelta. ¿Y si le pidiera al hijo del señor Maitland, Terry, que llamara y respondiera por mí?
¿Eso serviría? Supongo, respondió la señora Kelly, al parecer a regañadientes. Pero tendría que contestar a unas cuantas preguntas más para convencerme de que no es uno de sus colegas, haciéndose pasar por el señor Maitland. Tal vez le parezca un comportamiento un tanto paranoico, señorita Kipney, pero es mucho lo que hemos tenido que aguantar aquí, mucho, y yo me tomo mis responsabilidades muy en serio. Lo entiendo. Puede que sí o puede que no, pero en cualquier caso no le valdría de nada hablar con Peter. Eso ya lo comprobó la policía. Tiene Alzheimer en fase terminal. Si habla con el hijo del señor Maitland, él mismo se lo dirá. El hijo del Maitland no me dirá nada, señora Kelly, porque murió hace una semana. Pero usted no lo sabe, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que la policía intentó hablar con Peter Maitland? Lo pregunto como amiga de la familia. La señora Kelly reflexionó y después dijo, «No le creo, y no voy a contestar a sus preguntas». En ese punto, Bill habría adoptado una actitud cercana y confidencial. La señora Kelly y él quizá incluso habrían acabado intercambiando sus direcciones de correo electrónico y prometiéndose mantener el contacto por Facebook. Pero aunque Holly era una excelente pensadora deductiva, tenía que seguir trabajando en lo que su analista llamaba aptitudes sociales. Se marchó un poco desanimada, pero sin perder la esperanza. Se marchó un poco desanimada, pero sin perder la esperanza. Aquello se ponía más interesante. 6. A las 11 de la mañana de aquel martes soleado y radiante, Holly se sentó en un banco a la sombra en el Andrew Dune Park, a tomar un latte de un Starbucks cercano y pensar en su peculiar encuentro con la señora Kelly. Esa mujer no sabía que Terry había muerto. Probablemente ningún miembro del personal de Heisman lo sabía. Y eso no sorprendió mucho a Holly. Los asesinatos de Frank Peterson y Terry Maitland habían ocurrido en una ciudad pequeña a cientos de kilómetros de allí. Se había llegado a las noticias nacionales durante una semana en que un simpatizante del ISIS había abatido a 8 personas en un centro comercial de Tennessee. Y un tornado había arrasado un pueblo de Indiana. No debía de haber sido más que un comentario menor en el Huffington Post. Muy en segundo plano y fugaz. Tampoco cabía pensar que Mercy Maitland se hubiera puesto en contacto con su suegro para darle la triste noticia. ¿Por qué habría de hacerlo teniendo en cuenta el estado de ese hombre? ¿Es usted periodista?, había preguntado la señora Kelly. Ya han venido aquí personas como usted más que suficientes. A ver, la prensa había estado allí, la policía también, y la señora Kelly, la persona que daba la cara en la unidad de memoria Heisman, había tenido que lidiar con ellos. Pero sus preguntas no hacían referencia a Terry Maitland, porque de lo contrario ella habría sabido que estaba muerto. Así pues, ¿qué puñetero asunto había suscitado tanta atención? Holly dejó el café a un lado, sacó el iPad del bolso, lo encendió y comprobó que tenía 5 barras, lo cual le ahorraría tener que volver al Starbucks. Pagó una pequeña suma para acceder a los archivos del periódico local, anotándolo debidamente para su informe de gastos, e inició su búsqueda a partir del 19 de abril, el día que Merlin Cassidy abandonó la furgoneta. También el día que casi con toda seguridad volvieron a robarla. Leyó la información local detenidamente y no encontró nada en relación con la unidad de memoria. Lo mismo ocurría en los 5 días siguientes. Si bien abundaban las noticias accidentes de tráfico, 2 allanamientos de morada, un incendio en un club nocturno,
una explosión en una gasolinera, un escándalo por malversación en que estaba implicado un departamento de enseñanza, el rastreo de 2 hermanas desaparecidas, blancas, en la cercana localidad de Trotwood, un agente de policía acusado de disparar contra un adolescente desarmado, negro, una sinagoga profanada con una esvástica. De pronto, el 25 de abril, un gran titular en primera plana informaba de que Amber y Jolene Howard, las niñas desaparecidas de Trotwood, habían sido halladas muertas y mutiladas en un barranco no muy lejos de su casa. Según una fuente policial no identificada, las 2 niñas fueron sometidas a actos de una brutalidad inconcebible. Y sí, las 2 habían sufrido abusos sexuales. Terry Malan estaba en Dayton el 25 de abril. Lo acompañaba su familia. Sí, pero no había novedades al respecto ni el 26 de abril, el día que Terry Malan visitó a su padre por última vez, ni el 27, el día que la familia Malan regresó a Flint City en avión. Después, el sábado 28, la policía anunció que estaba interrogando a una persona de interés. Al cabo de 2 días, esa persona de interés fue detenida. Se llamaba Heath Holmes, tenía 34 años, vivía en Dayton y trabajaba de celador en la unidad de memoria Heisman. Holly tomó su latte, bebió la mitad a grandes tragos y a continuación, con los ojos muy abiertos, fijó la mirada en las sombrías profundidades del parque. Consultó su Fitbit. El corazón le galopaba a 110 pulsaciones por minuto, y eso no solo era efecto de la cafeína. Volvió a concentrarse en la hemeroteca del Daily News, y pasando de mayo a junio, siguió el hilo de la noticia. A diferencia de Terry Maland, Heath Holmes había sobrevivido a su comparecencia ante el juez, pero al igual que Terry, Jenny Anderson lo habría llamado con fluencia, nunca sería procesado por los asesinatos de Amber y Jolene Howard. Se suicidó en la cárcel del condado de Montgomery el 7 de junio. Consultó otra vez su Fitbit y el pulso le había subido a 120. Aún así apuró el resto del latte, viviendo peligrosamente. Bill, ojalá estuvieras en esto conmigo. No sabes cuánto lo deseo. Y Jerome también. Los 3 habíamos agarrado las riendas de este pony. Los 3 habríamos agarrado las riendas de este pony y lo habríamos montado hasta que dejara de correr. Pero Bill había muerto. Jerome estaba en Irlanda, y ella no podría acercarse más a la solución del misterio, al menos sola. Pero eso no significaba que su cometido en Dayton hubiera terminado. No, no del todo. Regresó al hotel, pidió un bocadillo al servicio de habitaciones. Al demonio los gastos. Y abrió su laptop. Añadió lo que ahora sabía a las notas que había tomado durante la conversación telefónica con Alec Peely. Miró fijamente la pantalla, y mientras deslizaba el texto arriba y abajo, acudió a su memoria una vieja frase de su madre. Macy's no se lo cuenta a Gimbels. La policía de Dayton no estaba informada del asesinato del Frank Peterson, y la policía de Flint City no estaba informada de los asesinatos de las hermanas Howard. ¿Por qué iban a estarlo? Los homicidios se habían cometido en distintas regiones del país y con meses de diferencia. Nadie sabía que Terry Malan había estado en los 2 sitios, y nadie conocía la conexión con la unidad de memoria Heisman. Un cauce de información atravesaba todos los casos, y en este el caudal se había secado como mínimo en 2 sitios. Pero yo sí lo sé, dijo Holly. Al menos en parte lo sé. Solo que...
Se sobresaltó al oír que llamaban a la puerta. Dejó entrar al camarero del servicio de habitaciones. Firmó la cuenta. Añadió una propina del 10%, después de asegurarse de que el servicio no estaba incluido, y lo apremió a marcharse. Luego se paseó por la habitación devorando un bocadillo de bacon, lechuga y tomate que apenas saboreó. Devorando un emparedado de tocino, lechuga y tomate que apenas saboreó. Devorando un sándwich BLT BLT que apenas saboreó. ¿Qué no sabía que podía saberse? La inquietaba casi la obsesionaba la idea de que en el rompecabezas que intentaba resolver faltaban piezas. No porque Alec Pili le hubiera ocultado datos intencionalmente. Eso no lo pensaba en absoluto, sino quizá porque había información vital que él no consideraba importante.